Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a mirar cómo configurar la carpeta o el espacio de etapa práctica para los grupos presenciales y virtuales. Antes de empezar voy a hacer una salvedad. Quiero aquí que tengamos claro la diferencia entre presenciales y virtuales. Los grupos presenciales, como este que estamos viendo en este momento, tienen regularmente dos espacios en la plataforma Territorium. Uno que es de la inducción y otro que es propiamente de la formación. Lo que vamos a ver a continuación se debe realizar en el espacio de inducción, porque aquí también se hace todo lo que corresponde a la etapa práctica. ¿De acuerdo? Mientras que con las fichas virtuales, como es el caso de esta que voy a tomar por acá, se realiza, o más bien estas fichas virtuales tienen un solo espacio en la plataforma, no tienen dos como las presenciales, entonces en este único espacio es donde se va a realizar la configuración para la etapa práctica. Bueno, una vez ingresamos al espacio de grupo, vamos a la parte de edición de contenidos. Cuando el grupo ya termina su etapa práctica y termina su etapa lectiva y pasa a su etapa práctica, pues hay que ocultar alguna información que ya no corresponde para ese periodo. Entonces, cuando vamos a ocultar carpetas, nos ubicamos en la parte derecha de cada una de las carpetas donde hay un icono con figura de un ojo y se le da clic allí. Inmediatamente ya ese ojo aparece con una barra que lo atraviesa, como anulándolo, y de esa forma ya esa carpeta no estaría visible para los aprendices. ¿Qué carpetas deben quedar visibles? La carpeta de cronograma, la carpeta de etapa práctica que vamos a crear, la carpeta de foros de discusión y la carpeta de biblioteca Sena. Esas son las cuatro carpetas que deben quedar visibles. Las demás, las carpetas de las bases, de mensajería interna, las carpetas de recursos, del software requerido, todas esas se deben ocultar porque ya no corresponde que estén a la vista del aprendiz en la realización de su etapa práctica. Vamos a crear entonces la carpeta etapa productiva y debemos indicar a partir de qué fecha queremos que la carpeta esté disponible o visible para los aprendices. Pongámosle, por ejemplo, 1 de mayo. Al interior de esta carpeta de etapa productiva, vamos a crear dos carpetas más. La primera se llamará formatos etapa productiva. Igualmente le configuramos a partir de qué fecha va a estar visible o disponible para ellos. Y la otra carpeta se llamará evidencias etapa productiva. ¿Cuál es el propósito de crear estas dos carpetas? Tener de manera ordenada toda la documentación y los enlaces para que los aprendices entreguen sus evidencias de aprendizaje, que serán las bitácoras y los formatos de concertación y evaluación de actividades, para que no esté todo en el mismo espacio y que ellos no se vayan a confundir. Entonces, en la primera carpeta, formatos de etapa productiva, tendremos básicamente dos elementos. Tendremos un recurso, por ejemplo, un documento de texto, donde explicaremos el paso a paso que el aprendiz debe realizar durante los 6 meses para su etapa práctica. La recepción de la autorización de la etapa productiva, que le envía la coordinación académica, el documento que soporta su alternativa de etapa práctica, como puede ser el contrato de aprendizaje, el acuerdo de voluntades, la carta laboral para el vínculo laboral o la autorización para el proyecto productivo. En este documento también se le explica cómo es el procedimiento para la concertación de actividades, cómo se diligencia el formato F023, cómo es el diligenciamiento de las bitácoras y la evaluación de la etapa parcial y la evaluación de la etapa final de sus prácticas. En el documento también la idea es explicarle cómo es o en dónde va a encontrar la información para el proceso de certificación. Es un documento que la idea es que elaboremos
de manera muy puntual describiendo estos pasos para que el aprendiz sepa de qué es responsable en el cumplimiento de sus prácticas. Podremos llamar este recurso como pasos, etapa productiva. Repito, este es un documento que la idea es elaborarlo con toda la explicación de los procesos que el aprendiz debe realizar durante su etapa productiva. Entonces, lo agregamos aquí. El propósito de esto es que en cualquier momento él pueda consultar este documento, que tenga claridad, que si se le olvida qué va primero, qué va después o cómo es el proceso, pues pueda realizar la consulta por medio de este documento. Ese es el propósito. El otro elemento que vamos a tener aquí en esta carpeta va a ser un TCU, una unidad de contenido, con todos los formatos que el aprendiz necesitará para la etapa práctica. Entre ellos tenemos el formato F023, el formato de las bitácoras, un ejemplo para cuando ellos decidan solicitar autorización de realizar proyecto productivo y un formato también de ejemplo para acuerdo de voluntades. A este recurso podemos llamar formatos de seguimiento. Acuérdense que cuando creamos un TCU debemos seleccionar en qué carpeta va a estar almacenado. A diferencia de cuando creamos un recurso, como lo hicimos con el documento anterior, se carga de manera automática donde estemos ubicados. Entonces aquí vamos a decirle que este TCU va a estar aquí en la carpeta formatos etapa productiva. Muy bien. Y vamos a empezar a subir uno a uno cada uno de estos documentos como recursos. Entonces acá ponemos formato seguimiento etapa productiva. Planeación y seguimiento. Listo. Seleccionamos el archivo, que es el formato F023. Esperamos que la plataforma lo adjunte. Aquí está listo. Y lo guardamos. Una vez guardamos ese formato, añadimos otro recurso. Aquí en la parte izquierda nos aparecen los cuadritos de cada uno de los recursos y nos aparece por último un cuadrito con un signo de adición. Al darle allí nos va a ir cargando o permitiendo cargar cada uno de los recursos. El siguiente recurso que vamos a agregar aquí es el que corresponde al formato de las bitácoras. Cada uno de los recursos que agregamos en este TCU, el TCU se llama formatos de seguimiento, y cada uno de los recursos viene a ser como una diapositiva o una imagen, una pantalla de ese recurso. Entonces aquí decimos formato bitácoras. El siguiente es el ejemplo por medio del que ellos solicitan la autorización para su proyecto productivo. Entonces aquí sería formato solicitud proyecto productivo. Este documento es una comunicación que se envía dirigida a la coordinación misional, donde el aprendiz pide que le permitan hacer sus prácticas con esta modalidad de proyecto productivo. Y el último recurso que agregamos aquí es el acuerdo de voluntades. Que es el documento que se formaliza en las pasantías. Muy bien, de esta manera hemos terminado lo que corresponde a este TCU. Le damos guardar y vamos a ver que la página nos refresca y nos aparece aquí el TCU. El aprendiz, al darle clic en este objeto, será dirigido a otra pantalla y ahí le aparecerán los 4 elementos. Tendrá que darle clic en siguiente para ver
cada uno de ellos. No aparecen los cuatro en un solo pantallazo, sino que aparecen uno a la vez. De acuerdo, entonces esto es lo que corresponde a la carpeta formatos de etapa productiva. Ahora pasaremos a la carpeta evidencias etapa productiva. Nos devolvemos acá, evidencias etapa productiva. Aquí tendremos solamente 3 elementos, 3 TCU. Y la idea es que cada TCU corresponda con cada uno de los momentos en los que se diligencia el formato F023, la concertación, la evaluación parcial y la evaluación final. Entonces le ponemos aquí seguimiento 1, seleccionamos la carpeta, ya no estamos en formato sino en evidencias de etapa productiva y empezamos a agregar los TCU. ¿Cuál es el propósito de esta separación? Es que el aprendiz tenga claro en qué momento se encuentra del desarrollo de su etapa práctica y qué documentos debe diligenciar en cada uno de esos momentos. En este primer seguimiento se crearán enlaces para que el aprendiz suba las evidencias iniciales. El primero es la autorización de la etapa productiva, el segundo es el soporte del ente conformador y el tercero es la concertación de actividades. En esta oportunidad, en estos TCU, ya no tendremos agregados recursos, sino que tenemos agregadas evidencias, porque son los enlaces para que el aprendiz entregue esta documentación. Tendremos que ponerle una fecha límite y eso es de acuerdo a los tiempos o los periodos en que el curso está realizando sus prácticas. O sea, cada instructor deberá fijarse cuándo fue la fecha de inicio y, de acuerdo a eso, qué tiempo se le va a asignar a los aprendices para que suban estas evidencias. Autorización de inicio de etapa productiva. Y le damos guardar. Y así como con este vamos a crear los diferentes enlaces para que ellos suban las evidencias. Ok, muy bien. De esta manera tendremos los 3 elementos que corresponden al primer TCU, seguimiento 1. Y le damos guardar. Agregamos el segundo TCU. Seguimiento 2. Seleccionamos la carpeta para que se ubique. Y entonces aquí vamos a tener 7 enlaces. Voy a agregarlos de una vez. 6 para cada una de las bitácoras correspondientes a los 3 primeros meses de práctica y el séptimo para que suban la evaluación parcial. Todas son evidencias. Aquí debemos también tener presente entonces las fechas que se van a asignar para la entrega de cada una de estas bitácoras. Para ejemplo práctico, vamos a imaginar que la primera bitácora va del 1 al 15 de mayo y la segunda del 16 al 31 de mayo. Entonces, la idea es dejarle a los aprendices algunos días después de la fecha de terminación del periodo para que suban la bitácora. Entonces, yo voy a seleccionar aquí que esta segunda bitácora, que va del 16 al 31 de mayo, la pueden subir hasta el 3 de julio. Se les va a dar esa oportunidad de subirla 3 días después, para que ellos no tengan dificultad hasta el 3 de junio, perdón, 3 de junio. Tercer bitácora, y así con cada una de ellas para que el aprendiz tenga el espacio de subir la información. Esta tercera bitácora iría del 1 al 15 de junio, entonces la pongo hasta el 18. La idea es repetir el mismo proceso con cada una de las bitácoras. Ok, una vez tengo ya las 6 bitácoras o las 6 enlaces para las primeras 6 bitácoras, entonces creamos el enlace para la evaluación parcial.
Para el ejemplo que pongo, si empezaron en el mes de mayo, sería junio, julio. En el 31 de julio cumpliría los 3 meses de etapa práctica. Entonces, la idea es que el aprendiz se siente con el jefe, puedan realizar ese proceso de evaluación. Por lo tanto, la idea es darle también unos días suficientes para que él pueda hacer ese proceso. Entonces, puedo ponerlo una semana después. Evaluación parcial de etapa productiva. Voy a poner aquí F023. Y listo. De esta manera ya tendríamos creado el seguimiento número 2, el segundo momento, el segundo TCU. Vamos a guardarlo. Y nos resta crear un tercer TCU que va a tener la misma dinámica. 7 enlaces para entrega de evidencias. Seguimiento 3. Seleccionar carpeta. Y agregamos los espacios para incluir cada una de las evidencias. Se supone que la bitácora 7 sería la primera quincena del mes de agosto. Entonces, nuevamente dejamos los 3 días adicionales para que el aprendiz suba la evidencia. Ok, y como hicimos en el seguimiento 2, con la evaluación parcial, una vez hemos terminado de incluir los enlaces para las bitácoras, aquí está el enlace para la bitácora número 12, entonces vamos a incluir el enlace para la evaluación final. Para el ejemplo, el aprendiz terminaría sus prácticas el 31 de octubre, entonces le daremos plazo aproximado de una semana para que él diligencia hasta el 7 de noviembre la evaluación con su jefe directo, evaluación final de etapa productiva, y listo, lo guardamos. De esta forma ya tenemos completo el seguimiento 3, le damos guardar, y ya tendríamos acá entonces los 3 momentos. Considero que esta manera de distribuir o de organizar los espacios para que el aprendiz suba sus evidencias le va a permitir a él estar contextualizado, tener claridad de qué es lo que debe hacer, en qué momento se encuentra, qué documento debe subir, y va a tener orden en cada uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo, seguimiento 2, cómo sería la visualización de esto para el aprendiz. Ustedes ven que aparece seguimiento 2, bitácora 1, la fecha de entrega, y aquí me parece 1 de 7, los 7 enlaces que acabamos de subir, que acabamos de crear para que ellos suban sus evidencias. Entonces aquí pasamos a la bitácora 2, 3, 4, hasta que llegamos a la evaluación parcial de la etapa productiva. De esta manera, el aprendiz va a visualizar la creación o el espacio para subir sus evidencias. Espero que este video sea muy útil para todas y todos, y nos estamos viendo en próximos tutoriales de la plataforma Territorium. Muchas gracias, les invito a que compartan este video con todos los compañeros y que se suscriban a este canal para poder ver otros tutoriales. Hasta luego, que estén bien.